Llegué tarde. Psicoanalistas con perspectiva desorientada. Paloma Castillo, Albana Paganini y Felipe Agüero. Buenas tardes, bienvenidos a Llegué tarde, psicoanalistas con perspectivas desorientadas. Seguimos aquí, seguimos motivados, masajeando y masajeando los superyoes, filtrando las pulsiones, tratando de encontrar las palabras para interpretar este mundo. Paloma, ¿de qué nos hablaremos hoy? Bueno, hoy día nos vamos a hablar de las 19 horas, pizza y mucho café. Así fue como la maratónica discusión del presupuesto 2025 se dio en el Congreso. Pero fundamentalmente no vamos a hablar de la discusión del presupuesto porque siempre la derecha rechaza el presupuesto y siempre hay un nuevo acuerdo donde no sabemos si efectivamente se va a ver favorecida una agenda social o la restitución de ciertos derechos que durante años se nos han quitado, pero también sobre todo nos llama la atención el modo en que la prensa cubre las noticias políticas, ¿no? O sea, más importante que el problema de lo que se está discutiendo con respecto al presupuesto es si comieron o no comieron pizza, si tomaron mucho café. Mira, está en negrita aquí, esto es en la BBC, cuántas ensaladas se comieron. Ensaladas, sándwich y mucho café marcaron la jornada alimentando a parlamentarios y ministros. Nos llama la atención esta forma que tienen los medios de comunicación de, no sé si hacer más próxima, más humana una discusión que afecta el bolsillo de cada chileno, ¿no? Pensando que además el rechazo del presupuesto implica un efecto dramático en términos sobre todo de pasaje, de remuneraciones, de contrataciones, ¿no? Del próximo año. Y efectivamente es muy, muy grave. Piensen que lo que se estimaba era que con el rechazo del presupuesto pasaba el pasaje de 860 pesos a 2.000 pesos, ¿no? Eso es una brutalidad. O sea, si tuvimos un estallido por 30 pesos, se pueden imaginar el efecto político de algo así. Sin embargo, las noticias ponen el acento en cualquier otro lado, ¿no? Claro, es divertido. Uno no sabe si lo hacen como para efectivamente humanizar a nuestros políticos o reprobarlos por estar haciendo cosas inadecuadas. Lo que no creo, porque nos estamos acostumbrando permanentemente o normalizando maneras de hablar de nuestros políticos donde no hay vergüenza, donde no hay pudor, donde se habla de cualquier forma, de cualquier manera, del adversario político, de cualquier tema. Entonces no creo que eso es lo que estén relevando. Simplemente creo que es más banalización y más banalización de nuestra vida política, social, pública. A mí me llama profundamente la atención, ¿no? Esto es casi como la banalidad del mal, por decirlo de alguna manera. Hablamos de las ensaladas, del café, de la pizza, pero no discutimos un tema central que va a tener efectos en las políticas sociales de nuestro país, ¿no? Entonces siempre está desplazada la discusión, no hay discusión política, ya no existe el conflicto político, importa cuánto comen nuestros honorables senadores y diputados, cosa que a mí me importa un bledo, voy a decirlo, y me parece grave porque eso que se repite en la prensa y que se publica justamente anestesia, ¿no? Anestesia el conflicto, anestesia la posibilidad de entrar en la discusión política, ¿no? Elide un problema fundamental que es, bueno, ¿qué implicancias van a tener estos recortes presupuestarios? O sea, si el boleto va a subir a 2 lucas, te darás cuenta que si por 30 pesos hubo un estallido social, ¿qué seguros deben estar que con 2 lucas no va a haber nada, no va a pasar nada, ¿no? O sea, ¿cuán anestesiados estamos para seguir escuchando tanta idiotez? Sí, además es curioso porque esto también nos lleva a pensar en otras formas que tiene la prensa de ocultar o de omitir, ¿no? Hubieron elecciones municipales también con resultados que nadie ha analizado en forma profunda, ¿no? Hay candidatos que nunca trabajaron más de 9 meses en un lugar, que ganaron alcaldías que en teoría estaban ganadas por el progresismo, pero además a mí me llama mucho la atención el silenciamiento profundo respecto al triunfo de Fares Jadwe en Recoleta. Fares Jadwe ganó con 8 puntos de diferencia, que es súper importante, ¿no? En un contexto en el que las elecciones justamente para ese sector estuvieron
por diferencias mínimas, en un contexto de un lawfare contra el alcalde Daniel Jadwe, que lo tenían detenido en su casa, que lo tuvieron preso durante 90 días antes de eso, o más incluso, y que efectivamente no hay una sola noticia con respecto a este triunfo de sostener una política municipal que lleva ya varios periodos y que ha vivido un asedio mediático feroz, ¿no? Tanto así que hubo una entrevista, no sé si la vieron, una entrevista de TVN. Sí, que Jadwe se levanta furioso y se va. Exactamente. Aparece algo de lo que tiene, y que a ellos lo suben además a las redes sociales con la finalidad de capturar la indignación contra Daniel, porque efectivamente Daniel no había pauteado que se lo provocara para sacar cuñas como, por ejemplo, me están persiguiendo políticamente a mí, porque la idea es producir una imagen de un hombre que está asediado como por la paranoia en una lógica totalmente irreal. O sea, la idea es presentarte un Jadwe loco, paranoico, impulsivo, poco pensante, reactivo, ¿no? Es decir, es una manera de destituirlo de una investidura política, eso es muy claro. Y con todo eso, con todo ese trabajo mancomunado que hay en los medios de comunicación, a pesar de eso, que se haya logrado sostener el proyecto Recoleta, a mí me parece que es muy importante y sin embargo sobre eso la prensa no dice nada. Sí. Pero hablan de las ensaladas que comen los senadores. Che, ¿qué tipo de ensaladas serán? Yo me pregunto. Unas que tienen cúrcuma, sin duda. Debe tener cúrcuma. Mucha cúrcuma. Debe haber ahí. Sí, Cúrcuma, antidepresivo, deben ansiolítico. ser, exacto, deben ser muy gourmet, ¿no? Para nombrarlas. Jengibre, hongos. ¿Cómo se llaman estas cosas que también nos atormentan el reino fungi, ¿no? Melena de león. Con melena de león todo, ¿no? Con eso se resuelve todo. Exacto. Y bueno, ahora seguimos con nuestro concepto para ser mejores personas. ¿Con qué nos deleitará hoy S1? Vamos a preguntarle a nuestro significante amo, ¿cómo podemos ser mejores personas? ¿Qué información tenemos que tener para cuidarnos? Y en ese sentido ahora tenemos una palabra que es fundamentalmente hay que tener en cuenta para poder desestimar esta cantidad de noticias ridículas a las cuales nos expone este periodismo contemporáneo, ¿no? Y la palabra es infoxicación. Por favor, S1, explícanos de qué se trata. La infoxicación es lo que pasa cuando estás sobrecargado de información. Imagínate que abres el correo y tienes 1000 mensajes. Luego vas a las redes sociales y te bombardean con noticias, memes y videos. Y luego intentas leer algo, pero ya estás saturado. Es como tratar de beber de una manguera de bomberos. Simplemente es demasiado para procesar. Esto puede hacer que te sientas abrumado, ansioso y al final terminas sin poder concentrarte en nada. O comiendo cúrcuma. Pará, lo de la manguera de bomberos está genial. Hasta yo podría decir que hay cierta alusión beber de una manguera de bomberos. Estábamos hablando, hay algo del orden de la pulsión en esta escena. ¿Qué crees que hay te algo diga, bien sexual en esto que nos dice S1. Este S1 se las trae, Sí. Sí, qué interesante. Hoy día pensaba en eso, estaba conversando con unas personas en la mañana y estábamos viendo cómo difundir unas actividades que estamos haciendo en la cafebrería. Una actividad que se llama, un seminario que hacemos sobre pensar las derechas, otro seminario que queremos hacer el próximo año, y cómo llegar a gente más joven, ¿no? Cómo no estar siempre en los mismos. Y pensaba, le conversaba al amigo con el que estaba y le decía, bueno, mira, yo creo que tenemos que volver quizás a un tipo de difusión de la vieja escuela, como ir a los colegios, ir a las universidades y lanzar panfletos, porque hay algo que tiene que ver con el modo en que creemos que tenemos mucha información, pero nuestros algoritmos están tremendamente segmentados. Entonces, una cosa que pasa mucho en la cafebrería es que, en el fondo, yo me doy cuenta que nuestras redes sociales están saturadas de los próximos y por lo tanto gente que no está cerca de nosotros efectivamente no llega nunca a recibir la información de lo que hacemos, ni de dónde estamos, ni de con quién queremos hablar, nunca llegamos a la otredad. Twitter es lo mismo, de hecho a mí me impresiona porque Twitter a mí me lanza
150.000 informaciones de cosas que efectivamente me importan, como el genocidio en Palestina, pero después me doy cuenta que si cambio de cuenta a otra cuenta del mismo Twitter, en esa otra cuenta no hay absolutamente nada de esa información. Entonces uno se queda con la idea de que todo el mundo ve lo que uno está viendo y que efectivamente esta intoxicación informática tiene un grado de segmentación. La infoxicación es como una especie de narcisismo de redes sociales. Lo que yo veo, lo ve todo el mundo. ¿Cierto? No, claro, y quedamos en unos grupos muy restringidos, pensando que pensamos igual o que vemos lo mismo, que nos informamos con lo mismo. Pero la verdad es que, claro, estamos encerrados en un circuito muy pequeño y además, bueno, un poco el tema que en algunos momentos hemos conversado del tema de la economía de la atención, el asunto de que efectivamente no nos da nuestra capacidad de apertura para poder, no somos ese uno justamente, y no nos da como para poder procesar la cantidad de cosas que nos llegan, que nos acechan o que ni siquiera buscamos, pero que construyen nuestro mundo imaginario en el que nos vamos a desenvolver, en el que vamos a explorar, pero que al parecer realmente estamos cansados, no nos da, no podemos, no registramos ya y sentimos esa saturación. Y una cosa terrible que es que en el fondo nos falta tanto en realidad vida social y quedamos saturados de la vida social sin tenerla. O sea, es a través de estos dispositivos lateros que nos quitan las ganas de vivir, en verdad. Y que además por un concepto que también me soplan de acá de producción, ¿no? La distancia algorítmica no te permite construir verdaderamente en ese espacio esta alucinación de libertad a la que la gente cree que accede a través de esto. O sea, esto todos lo saben, todos lo saben, es una total falsedad, ¿no? Porque en realidad hay un control súper estricto en términos de los medios, primero de lo que se transforma en noticia, segundo de lo que aparece en las redes, tercero un conjunto de gente que además gana dinero difundiendo cosas. O sea, de hecho nosotros no sabemos cuánta gente va a escuchar esto y todo va a depender mucho de cuánto efectivamente estemos dispuestos a mandar esto, a financiar cosas, a traer auspiciadores, a transformar esto en un mercado, ¿no? Oiga, pero y lo último, porque una persona nos diría, bueno, pero espérate, el algoritmo te trae lo que nosotros leemos de ti, nosotros te conocemos, te hemos escaneado, te conocemos más que tú pregúntanos a nosotros porque nosotros te vamos a responder todas tus inquietudes. ¿Qué piensan de eso? O sea, yo creo que ahí hay, esa es la fantasía y ese es justamente lo que vende el mercado, ¿no? Te conozco. El punto es que nosotros sabemos, o por lo menos los psicoanalistas deberíamos saber, que aquí hay una parte nuestra que nosotros le hemos nominado como extimidad, ¿no? Que es en el fondo aquello que de nosotros no conocemos. O sea, sin la extimidad no habrían transformaciones en el plano psicológico, no habría terapia, no habría psicoanálisis, no habría metáfora, no habría transformación, no habría ruptura en la repetición, porque en el fondo aquello que nos muestra novedades de nosotros mismos es justamente en lo que se basa la intervención psicoanalítica. O sea, que el algoritmo tome la información consciente de lo que nosotros le hemos propuesto que somos, no nos sirve para poder conocer aquello que no sabemos de nosotros mismos. Claro, y en vez de lograr conocernos o explorar o ir hacia nuevos horizontes donde nos pudiésemos encontrar, estamos al parecer más bien metidos en una cosa de obediencia porque tendemos a recibir, a adoptar y tomar todas las determinaciones que nos tiran estas cosas y nos quedamos ahí. Sí, además esta ilusión, ¿no? De que el algoritmo podría conocer todo de nosotros o nos podría dar una respuesta absoluta. Efectivamente, hace un tiempo atrás un colega me decía, bueno,
Si uno pensara que el sujeto es puro cognitivismo, va al chat GPT y se terapea ahí porque te da la respuesta perfecta para tu pregunta, si es que hay una respuesta perfecta, no lo sé, y si es que el sujeto puede formular una pregunta, porque capaz ni una pregunta puede formular alguien, ¿no? Damos por supuesto que la gente formula preguntas, no siempre están en una posición subjetiva de formularse una pregunta. Entonces, bueno, hay una ilusión o una alucinación, como vos decías en el capítulo anterior, de que todo se puede saber. Pero yo creo que se confunde, ¿no? El exceso de información, la organización de la información que puede generar cierto tipo de lenguaje, con la posibilidad subjetiva de simbolización que tiene su raigambre en algo que efectivamente no podemos conocer y que tiene que ver con lo sexual, lo fantasmático, lo que escapa justamente y hace síntoma. Sí. Bueno, eso con la infoxicación. Infoxicación, sí. Exacto. Bueno, ahora pasamos a nuestra otra sección. Esta semana hablaremos de perversión y psicopatía. ¿Qué les dicen esas palabras? Perversión, bueno, primero yo creo que hay que distinguir, ¿no? Perversión y psicopatía son dos conceptos que hoy día yo diría que el discurso hegemónico mezcla todo el tiempo, ¿no? O sea, en el fondo a todo el mundo le dicen psicópata, todo el mundo es un perverso, todo el mundo es un narciso, ¿no? Y la verdad es que el término perverso es un término bien importante en psicoanálisis porque también describe una relación con la sexualidad, ¿no? Sobre todo describe una relación con la sexualidad. Y entonces no se puede banalizar hasta ese punto, ¿no? Describe una relación con la sexualidad y describe una relación con la ley, ¿no? Que en el fondo implica no necesariamente el realizar actos crueles, sino más bien un tipo de posición subjetiva que supone que primero conoce la ley, ¿no? Y que sobre esa ley se revela, ¿no? Pero no solo sobre el cuerpo propio, sino también en el otro, ¿no? O sea, el perverso no solamente transgrede o busca transgredir, sino sobre todo su interés también es que el otro transgreda, ¿no? Porque la gracia del perverso en general es que es alguien que conoce cuál es el punto de falla del otro, ¿no? Entonces como que pone un señuelo ahí también. Y por eso son categorías que son súper relevantes. Freud las ubicaba primero que nada en lo que tiene que ver con el placer de los placeres parciales, ¿no? En el fondo, el fetichismo, el zapato rojo para esconder la falta a través de la pulsión sexual, etcétera. Y yo creo que ahí hay un montón de cosas por distinguir antes de poder hablar de perversión y punto. Sí, yo creo que hay que hacer una distinción muy grande entre la perversión como una posición subjetiva o una estructura, si vos querés, y lo que es lo sexual y lo perverso polimorfo, de lo cual muy tempranamente Freud ya empieza a anunciar como un elemento constituyente del psiquismo, ¿no? Y es nada menos que decir que hay un campo representacional muy temprano que impacta a la biología, si querés, y transmuda destinos que están ligados a la conservación de la vida en circuitos de placer, que además van a exigir un trabajo psíquico y van a exigir de alguna manera una elaboración. Y de aquí que en ese trabajo psíquico nada más y nada menos, está diciendo Freud, que ahí nace de alguna forma lo que él llama el aparato psíquico. Lo sexual, obviamente en psicoanálisis, lo perverso polimorfo, o cuando dice que el niño es un perverso polimorfo, no está diciendo que el niño es un degenerado, por favor, dado que en el tiempo actual se utilizan estas palabras, sino más bien un destino, hay un cambio de destino, de finalidad, de una función que está destinada a la sobrevivencia o la autoconservación de la vida en un circuito placentero. Ahora, después, en el segundo tiempo, viene el niño edípico, es decir, cómo se inscribe esa sexualidad y qué relación tiene con la ley y con la ética. Que esa es una pregunta fundamental del psicoanálisis, creo yo, ¿no? Esto me parece importante señalarlo porque todo el mundo habla y da por hecho la sexualidad infantil, pero casi ya como en un elemento anecdótico,
como una especie de cuento. Sí, los nenes tienen sexualidad, pero nadie dimensiona, cuando se dice esto, al menos del campo de la psicología, cómo esto perverso polimorfo da origen al nacimiento del psiquismo, ¿no? Eso es lo que trabaja Freud ya desde el proyecto de una psicología para neurólogos. Me parece que es importante hacer esas distinciones, porque si no queda todo en una misma bolsa: psicópata, perverso, narcisista, degenerado, qué sé yo, ¿no? Vampiro, no sé. Bueno, claro, algo que va a pasar con esa pulsión nos permite ir hacia el mundo igual y abrirnos y efectivamente empezar a tener un psiquismo. Pero es verdad de que lo que han dicho nos lleva a asumir que la perversión es algo que está en nosotros, para decirlo de alguna manera, en el sentido de que todos estamos en esa perversión polimorfa, todos tenemos caminos que nos llevan a vivenciar ciertas satisfacciones que nos hacen entrar en esta cosa social de la conversación sobre el tema de la ley y sobre el tema de la transgresión de nuestra posición con el otro y de la ética, como decías tú. Es decir, cómo la pulsión queda subordinada a la ley. Ese es el gran conflicto, digamos, la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con esto sexual que se queda subordinado a la ley? Pero me parece interesante porque lo que plantea ya Freud muy tempranamente, cómo el ser humano queda arrancado de la naturaleza, ¿no? Queda arrancado de la biología, y cómo el campo representacional pervierte a la biología. Ese concepto, programa instintivo. Exacto, y el programa instintivo, es decir, la perversión, como decía Laplanche, es la perversión del instinto, de lo poco instintivo que podría haber en un humano, que son los reflejos, si querés, al nacer. Pero ese concepto, a mí me parece que hay que sacarle punta. Sí. Es importantísimo. Pero además hay algo muy, muy epocal en la perversión. Hay un libro muy bueno, que es el libro de Elizabeth Rudinesco, que se llama Nuestro lado oscuro, una historia de los perversos, que es un recorrido histórico con respecto a las distintas formas que toma la perversión. Pero sobre todo es un libro que sostiene una tesis que a mí me parece esencial volver a reivindicar, ¿no? Que en el fondo todos los seres humanos, que tú también lo dijiste, Felipe, ¿no? Como todos los seres humanos tienen un lado oscuro, todos tenemos un lado oscuro que también se ubica como en el lugar de la fantasía, ¿no? Y que de alguna manera va transformándose culturalmente, pero va entrando en la cultura y tiene distintas figuras, ¿no? Uno podría decir, bueno, hoy día yo pensaba, en la mañana conversaba también con respecto a este tema como de la antigüedad de la prostitución, ¿no? Uh-huh. O sea, la prostitución ha existido desde siempre, ¿no? Pero también es cierto que la prostitución, o aquel que consume prostitución, ¿no? La explotación sexual comercial siempre ha existido, y quien la utiliza siempre ha sido alguien que no reconoce que lo usa, ¿no? Siempre ha estado en el lado de lo oculto, ¿no? Sin embargo, y también la pornografía, ¿no? También es un acto, la masturbación, son actos que son, uno diría, siempre han permanecido dentro de un campo íntimo de la relación con el cuerpo y el placer, ¿no? Inclusive en pareja es algo que no se confiesa tanto, ¿no? Cuando hay alguien un poco latero que te está preguntando todo el rato, ay, ¿cuál es tu fantasía? Quiero realizar tu fantasía y no sé qué lata, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad eso es algo profundamente íntimo. Y una vez que se transmite, se pone en palabras y el otro más encima lo quiere cumplir, deja de ser íntimo y deja de ser una fantasía. Entonces se vuelve algo un poquito ominoso, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, a mí me llama la atención cómo en lo contemporáneo puede situarse nuevamente esto oscuro que tenemos para vivir en una otra escena, ¿no? Construyendo otro tipo de intimidad en espacios donde además esto ya, el puritanismo llevó a que se construyan plataformas, a que se normalice tanto, ¿no?, en la relación de la sexualidad, que todos sepamos que hay gente que le gusta comprar fotos de pies, fotos de no sé qué. O sea, esto es algo que entra en un terreno que escapa, ¿no?, a la lógica oculta de la perversión. Elizabeth dice en este libro, que me parece interesante, el de la perversión, que toda vez que las prácticas perversas y fragmentarias, ¿no?, se ocultan,
o sea, se explicitan y se hacen transparentes, la perversión se mueve de lado. O la sociedad completa se pervierte, ¿no? Sí, porque lo fundamental es preservar el mecanismo. Cuando ya algo que parece ser transgresivo entra en una regulación legal, deja de ser perverso, y se corre la vara, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me parece que es muy importante pensarla, por eso te decía, la subordinación de la pulsión a la ley. Bueno, ¿cómo se inscribe eso en un humano, no? ¿Cómo aparece la dimensión de la ética? Ese es un punto fundamental. Y creo que para pensar la clínica actual, ¿no? Totalmente. Bueno, y como dicen que efectivamente se va moviendo lo que es perverso, qué no es perverso, va cambiando. Una cosa que me parece interesante de la perversión, o al menos tomaría ese porque a Felipe le parece interesante la perversión. Sí, me parece muy interesante. Dale, pero ¿por qué te parece tan interesante, Felipe? Muy interesante. Dale, explica. Porque hay algo que se nos escapa en la perversión. ¿En qué sentido? Además de que se va moviendo y que algo que ya agarra moneda corriente deja de ser interesante para la perversión, está esa cosa oculta que dice la Rubinesco, pero que podemos tomar desde un sentido también representacional, que en lo perverso hay algo que a veces pasa a ser irrepresentable y se va moviendo. ¿Por qué? Porque parte de ciertos aspectos de la perversión nos mueve a lugares que van más allá de los tradicionales celos, de la avaricia o de la venganza. Va más allá también de nuestra tendencia a querer satisfacer al otro para ganar estima, reconocimiento y aprobación. Hay algo en ese campo que genera otro espacio intersubjetivo que me parece interesante. Y que antes, no sé, a la perversión le decían monstruos y agarramos distintos imaginarios, distintas figuras para intentar representar algo e intentar ver dónde estaba la perversión. Y ahora, efectivamente, la psicopatía aparece con mucha fuerza como este concepto súper científico, con escalas, y que es un desafío el psicópata, porque pareciese ser un personaje que no está dentro de la cultura. Dentro de lo que investigué está el sociópata, que pareciera tener una patita en la cultura, y el perverso del que estábamos hablando tiene una pata en la cultura porque la sabe, la conoce y juega con ella y la reniega. Pero pareciese que el psicópata es un personaje que está fuera de la cultura, que es otra especie y que nos depreda, que está cerca de nosotros, que nos imita perfectamente, un S1, una empatía oscura, que tiene todas esas cualidades, pero que está entre nosotros y que, por ejemplo, y nos atemoriza y sabe guardar sus apariencias, justamente. Entonces, en la literatura aparecía Jekyll y Hyde. Está Jekyll, el doctor, y después aparece este otro sujeto. O Aníbal Lecter, también, otro doctor muy respetado que tenía este lado B. O en una película de la que hemos estado hablando, de Funny Games, de Haneke, donde aparecen dos jovencitos bonitos vestidos de blanco y que empiezan a tensionar esta cosa de la ética, de los códigos, de la ley, de dónde nos encontramos y empieza un terreno desconocido en el que nos desencontramos. Y una cosa que me parece interesante de esto que estoy hablando, de este lugar como oculto o donde empieza a faltar representación, es que creo que en ciertos aspectos de la perversión nos encontramos ante el horror, que es una palabra que encuentro interesante y que estaba leyendo sobre un psiquiatra español, no tengo el nombre, ahí lo podré citar si alguien lo necesita, pero que dice que en el horror está una mezcla de terror, de repulsión o shock y de conmoción. Y me parece interesante este asunto de la conmoción porque ahí entra algo de lo intersubjetivo quizás del concepto que tú decías antes, el perverso llega para pervertir a alguien. ¿Y qué le pasa a ese otro? ¿Cómo entra en la escena? ¿Cómo juega? Y en la conmoción me parece que hay algo interesante, que hay una imposibilidad de responder a eso. ¿Por qué? Porque no se entiende, porque no hay cómo
encontrarle una palabra, algo, y quedamos como presos. Yo creo que en la película de Funny Games se ve harto eso, en las personas que empiezan a vivenciar eso con estos chicos, ¿no es cierto? Y a veces me pregunto, ya que igual hemos hablado harto en el podcast de todos los acontecimientos sociales que nos interesan y hablamos de perversión, oye, y estos discursos y no sé qué, y cómo habla la gente y todo. Y me pregunto si a veces no estamos en un cierto estado de conmoción, no solo por la intoxicación, pero también porque empiezan a aparecer cosas en las figuras como Trump, no sé qué cosas, que te dejan como perplejo. Es interesante eso. Pensaba que el otro día estuvimos en una conversación también y que en el fondo se organiza, porque también es cierto que hay una cobertura mediática profunda del asunto de la psicopatía, ¿no? O sea, hay muchísimas series de psicópatas y la gente ve muchísimas series de psicópatas. O sea, y hay verdaderamente es un sector del algoritmo de Netflix que está ahí y que yo diría que debe ser como un 30% que son series sobre asesinatos, descuartizamientos, desapariciones. Y a mí me impresiona cuando vienen los pacientes y me dicen que llevan, no sé, que para calmarse en la noche ven series de psicópatas, ¿no? De crímenes. Que es algo, el otro día estaba con una amiga, con Mónica Peña, y me decía que era algo que ella había leído, que la gente decía que veía mientras hacía otra cosa, ¿no? O sea, como mientras cena, mientras prepara la comida, mientras hace cosas, ve esta serie que pareciera no necesitar tanta atención, porque igual son todas iguales, digamos, o sea, como en realidad hay una repetición en esto, pero también hay una fascinación por el acto horroroso, ¿no? En términos de justamente una suerte como de adicción, ¿no? A la adrenalina que produce una doble identificación. Una identificación con la víctima en un punto que satisface fantasías de orden más masoquista, y una identificación con aquel que transgrede la ley tan maravillosamente como para que pasen puras cosas donde podrían haber pillado al psicópata pero no lo pillan, ¿no? Hay algo ahí que se satisface en la transgresión que realiza el otro imaginariamente en este tipo de series, porque en realidad, o sea, Funny Games es una película que hizo este director y que después hizo un remake, ¿no? Que además fue bien exitoso en términos de taquilla. Los gringos no se pueden quedar atrás. No, siempre tienen que hacer su remake de todas las cosas, incluso de esta que es una película bien horrorosa, no sé quién más la habrá visto, pero es porque te lleva corporalmente a un punto en el cual no hay respuesta, porque la ley pautea ciertas cosas. A mí me resultó insoportable. No, porque la ley pautea que tú esperas ciertas respuestas de ciertos actos, ¿no? Por ejemplo, nosotros le enseñamos a los niños que los niños tienen que pedir disculpas. Y que después de pedir disculpas, bueno, quizás no significa que no haya sanción o reparación, ¿no? Sino que pero hay algo que se aliviana, ¿no? Hay actos reparatorios que tú puedes hacer sobre las mismas cosas que arruinaste. Es una cosa esencial que los niños hagan actos reparatorios después de que efectivamente cometieron algo que rompió un equilibrio en un determinado espacio. Sobre todo para la tramitación de la culpa, ¿no? Porque en el fondo la culpa es más dañina que la reparación. Exactamente. Estoy de acuerdo. Entonces, alivia la culpa. Exactamente. Eso en la clínica infantil es esencial, que es muy jodido en lo contemporáneo, donde la gente prácticamente no establece nunca mecanismos de reparación en los niños, porque básicamente lo interpreta que un castigo es algo malo y que no es una crianza respetuosa. Pero tampoco con eso da la oportunidad de que los niños puedan sentir que algo del equilibrio que se rompió se pueda restituir, ¿no? Entonces uno espera que efectivamente esa conducta moral que de alguna manera ha empezado a inscribir muy tempranamente se traduzca en algo que es universal, ¿no? Y el psicópata está fuera de eso, no responde ante la disculpa, ¿no? Vos planteaste algo que me parece esencial a propósito de los niños y de lo que hablábamos de la pulsión y cómo se inscribe la legalidad. Y justamente yo creo que el eslabón es la reparación. Porque la reparación es un acto de amor. Y la ley, para que pueda regular a la pulsión, tiene que ir sostenida en un acto amoroso.
Tendemos a pensar solo en el costado sancionatorio de la ley, pero no nos damos cuenta en su dimensión de amor. De que nos permite vivir y juntos. que nos permite vivir juntos. Entonces yo pienso que fundamentales son los niños, y eso es efectivamente la renuncia, ¿no? Por amor y por cuidado al otro. Y hay que estimular o pensar en la reparación. Creo que es importante, ¿no? Este eslabón amoroso. Y tal vez el horror que nos produce, aunque tenga su costado atractivo, es que lo que uno observa está absolutamente desprovisto de cierto amor al otro, de cierto cuidado al otro. Es decir, es una especie de borramiento radical de la alteridad, ¿no? A mí eso es lo que me horroriza, al menos. Es que yo creo que en nuestra sociedad con rasgos psicopáticos, la fascinación de la que hablabas tú ha llegado a instalarse como una especie de mecanismo de defensa para no ver lo violento que somos, pero extrañamente como legalizándola de alguna manera, onda, en el sentido en como que nos fascinamos porque no queremos ver el horror que está detrás de eso, pero al mismo tiempo como que ponemos como un ideal oye, qué impresionante cómo me engañó, o cómo lo engañó a todos, o qué vivo, o qué capacidad, y entonces eso quizás nos da a entender por qué la gente vota por políticos corruptos. O sea, votan porque están fascinados, entonces. Hay cierta fascinación que ejerce este político corrupto que es tan pillo, que robó, que puede llegar a ser presidente. Bueno, Piñera. Exacto, cerró un banco. En fin, se puede ser presidente, se puede ser absolutamente todo y no hay ninguna restricción. Sí. Bueno, da para mucho más, pero tenemos que seguir con nuestra próxima sección, nuestro Minuto Cafebrería. Hoy tú nos vas a leer algo, entonces partimos con Paloma. ¿Qué nos recomiendas hoy? Bueno, aquí en esta misma línea de la perversión y de la psicopatía, ¿no? Yo creo que un libro, que una escritora muy interesante para leer en relación a este tipo de cosas es Mariana Enríquez, ¿no? Yo creo que Mariana Enríquez es una representante tremendamente buena y además reconocida, y creo que el libro Nuestra parte de noche es un libro maravilloso, porque es un libro también sobre el recorrido de una paternidad, ¿no? No solamente un libro que describe la crueldad, ¿no? de cierto grupo social incluso, sino también el modo en que un padre puede proteger a un hijo y cómo esa protección es también un desgarro doloroso e incomprensible. Porque anteriormente habíamos hablado del libro de Vero Buchanan, que en el fondo habla de este tema del temerle al padre, ¿no? Pero lo interesante de temerle al padre es que el padre transmite esa relación a la ley, en tanto también está atravesado por ella, ¿no? Y yo creo que el libro de la novela de Mariana Enríquez es una novela fabulosa, dolorosa, también en ese punto, pero tremendamente bien escrita, sobre este aspecto que dice qué es lo que debe hacer un padre para proteger a un hijo en una sociedad perversa que encontró en él algo que necesita furiosamente con fines oscuros. Qué bueno. Bueno, yo les voy a recomendar un libro de una escritora francesa que se llama Abnous Chalmany, que se llama Pequé en el placer. El título viene de el poema de una poetisa iraní que se llama Forugh Farrokhzad, y que nació en el 34 y murió en el 67. Es un libro muy bonito que habla del amor, de su imposibilidad, que habla de sociedades cerradas, totalitarias, que prohíben excesivamente, perversas en sus prohibiciones, y que lee junto a su amante, texto que este amante traduce, encerrados en una pieza debido a la clandestinidad que necesitan para poder vivir ese amor, los poemas de un escritor francés, Pierre Louis, y a través de los escritos de este escritor, que además vive el amor y la pasión a lo francés, así en esa época,
que tiene una relación muy pasional con una otra escritora francesa que se llama Marie de Régnier. Y entonces estos dos seres encerrados en una pieza, en un Irán muy, muy difícil y doloroso que ha maltratado totalmente a esta mujer que llena de pasión y que quiere escribir, terminan a través de esa lectura y esas traducciones viviendo la vida de otros que sí pueden vivir con libertad el amor de una manera loca y que no termina bien, evidentemente, pero da lo mismo eso, les permite soñar. Y ella va a Francia y después casi se encuentra con esa mujer que ella hubiese podido... Pero ya contaste todo el libro. Hubiese podido ser. No, hay mucho más, mucho más. No, porque otra vez gente encerrada, Felipe. Hace 2 capítulos una persona encerrada que anima el papel mural. Y sí, ahora encerrados de nuevo, ¿qué tenemos? ¿Qué nos dice eso? Se llama la saturación. Estás infoxicado, Felipe. Infoxicado de literatura, Felipe, no jodas. No, pero eso es bueno, eso es bueno. Eso es bueno, siempre va a ser bueno. Esa es una buena infoxicación, la literatura. Aparece el otro en la literatura. Sí, siempre va a ser bueno. Sí. Vamos, Albana. Bueno, yo sigo con la idea de recomendar a algunos escritores uruguayos. Este es anterior a Mario Lebrero y de hecho creo que Lebrero se inspiró mucho en su estilo. Felisberto Hernández, que fue un gran escritor, muy comentado, tal vez muy poco conocido en Chile, pero que en Uruguay marcó todo un hito de la literatura, que muere en el año 64, era un pianista también, entonces viajaba por todo el país y conocía gente muy extraña en sus conciertos de piano y escribía sobre cuentos, sobre los personajes que comparecían. Hay uno incluso que se llama Las Hortensias, que podría ser la versión de Felisberto de la película La Sustancia, porque era un tipo que construía muñecas y las tenía en una vitrina que eran parecidas a su mujer, ¿viste? Tenía ahí, salvo que más divertido porque entra lo del fetiche, este lado oscuro del cual hablamos hoy, que él lo toma con un humor que a veces es ominoso. Hay cuentos que son justamente donde aparece esto de Freud, lo ominoso, lo siniestro. Entonces voy a leer, para cerrar, un pequeño párrafo que le escribe Cortázar a Felisberto cuando publica esta antología de cuentos. Felisberto le dice: tú sabes, no escribiré, tú sabías, a los dos nos gustó siempre transgredir los tiempos verbales. Justa manera de poner en crisis ese otro tiempo que nos hostiga con calendarios y relojes. Tú sabes que los prólogos a las ediciones de obras completas o antológicas visten casi siempre el traje negro y la corbata de las disertaciones magistrales, y eso nos gusta poquísimo a los que preferimos leer cuentos o contar historias o caminar por la ciudad entre 2 tragos de vino. Se lo encontraba en Montevideo por las noches a Felisberto, eso me contaba mi padre, con unas cuantas copas de vino transitando por ahí, por el Montevideo nocturno. Descuento que esta edición de tus obras contará con los aportes críticos necesarios. Por mi parte, prefiero decirles a quienes entren por estas páginas lo que Anton Werner le decía a un discípulo: cuando tenga que dar una conferencia, no diga nada teórico, sino más bien diga que ama la música. Excelente. Bueno, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima vez. Desde la Cafebrería, un espacio que piensa, crea y debate.